para conversar con respecto al libro, nos acompaña en primer lugar la autora, Natalia Sobrevilla, a quien ustedes ya le conocen, es historiadora, egresada de la Pontificia Universidad Católica del Perú, con numerosísimas publicaciones sobre la independencia, las guerras caudillistas, la época del guano, el siglo XIX. Está también con nosotros Claudia Rosas Laura, doctora en Historia por la Universidad de Florencia, catedrática principal de la Pontificia Universidad Católica del Perú, también autora de numerosos trabajos sobre mentalidades, representaciones, historia del género y también sobre temas relacionados con la independencia. También está con nosotros Elizabeth Hernández, historiadora, doctorada en la Universidad de Navarra, profesora de la Universidad de Piura, sede Lima, y autora también de numerosos textos sobre la independencia, sobre historia regional y especialmente sobre historia de la región de Piura y quien les habla. Entonces, las cuatro personas que estamos presentes en esta mesa vamos a conversar con respecto a esta reciente publicación. Y a diferencia de las mesas anteriores o de las mesas clásicas donde la autora es la que finalmente cierra el ciclo de conversaciones, en esta ocasión primero vamos a escuchar los comentarios de Natalia Sobrevilla y luego cada uno de nosotros durante unos cuantos minutos hablaremos al respecto. Natalia. Muchas gracias, Nelson, por la presentación, pero sobre todo por la invitación a tu hermosa casa de estudios, la Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga, que nos alberga el día de hoy. Agradezco mucho la invitación y la posibilidad de presentar este libro en el lugar realmente central para pensar en él. Este libro nace por una invitación que me hace el editor del Fondo de Cultura Económica pensando en hacer un trabajo de conmemoración. Y este no es un libro que he escrito yo, este es un libro que es el fruto de una colaboración con varios colegas y autores. Cuando era estudiante doctoral, mi asesor me dijo que los libros colectivos eran como un convoy de barcos que iban siempre a la velocidad del barco más lento. Y en este caso a todos los hice correr porque el barco tenía que zarpar, porque la conmemoración se daba y no cambiaba de fecha. Así que agradezco particularmente a todos los autores y autoras que participaron y que se sumaron a este esfuerzo colectivo desde el primer minuto con un entusiasmo muy grande que agradezco muchísimo, porque hacer un trabajo de esta naturaleza es eso, es poder coordinar. Alguien me preguntó en esta ocasión, ¿cómo es que yo escribo tantos libros? No es que escriba necesariamente tantos libros, es que yo pienso en la historia como una labor de colaboración, como una cosa que se hace en conjunto. Y estoy muy agradecida de tener colegas que se suman a este tipo de iniciativas. Hay además diferentes tipos de libros que hacemos los historiadores y historiadoras, los monográficos, que nos pueden tomar años haciendo investigación de archivo y que muchas veces son muy específicos, libros generales que hacemos para lectores de todo tipo, libros de compilaciones como estos que pueden mirar una misma problemática desde varios aspectos. Este libro es una combinación de muchas cosas. Tiene mucho de trabajo muy riguroso y monográfico de personas que son especialistas en sus temas y que los conocen por dentro y por fuera, pero una de las primeras cosas que yo les pedí a los autores y autoras es que trataran de escribirlo para un lector general. Algunos de ellos han logrado mayor capacidad en presentarlo esto como un ensayo, algunos otros tienden a ser un poco más monográficos, pero el tono en general no es para especialistas, sino para los lectores que puedan querer entender mejor la problemática de la independencia y del fin del proceso revolucionario. La otra cosa es que yo quería tener una visión de diferentes lugares, tanto desde dentro del Perú como desde otras partes de América, para que nos pudieran dar una visión que no fuera centrada desde una sola perspectiva. Es por ello que el libro tiene primero una introducción que hago yo, después tiene un artículo de Silvia Escanilla que habla sobre las guerras en el sur de los Andes, al inicio de estas guerras, la participación de los indígenas y afrodescendientes en los años entre 1808 y 1814, es decir, la primera etapa revolucionaria. El siguiente capítulo
capítulo, es el que hablará en un segundo Elizabeth Hernández, sobre la importancia del norte del Perú en todo este proceso de culminación de las revoluciones. El tercer capítulo es de Gustavo Montoya sobre el centro y el papel fundamental, lo hemos discutido en muchas mesas, de todo lo que está sucediendo en lo que Susana Aldana ha llamado el hinterland de Lima. Estoy muy de acuerdo con ella en esa visión de cómo el centro va a convertirse en un área de mucha movilización, de guerrilla sobre todo. Y luego tenemos un excelente capítulo de Nelson Pereira que nos centra la batalla de Ayacucho desde la región Ayacucho para entender todo este proceso revolucionario. Pero luego la ambición es ver esto en un espacio mayor, y es por ello que la segunda parte del libro tiene un capítulo desde Colombia que ve la independencia y qué es lo que sucede después de Ayacucho con esas tropas colombianas que han llegado al Perú. Luis Ervin Prado, que es profesor en la Universidad de Popayán, se ha dado el trabajo de mirar todas las memorias de Mosquera, las cartas, y hacer un trabajo de filigrana sobre qué sucede con toda esa militarización de colombianos en el Perú y su regreso a Colombia y cómo eso lleva a la desintegración de Colombia en 1830. Luego tenemos un capítulo de Ignacio Zubizarreta sobre la manera en que se reciben las noticias en el Río de la Plata sobre la victoria de Ayacucho. Incluso las primeras noticias son que los patriotas han sido derrotados, luego se llega la noticia más fidedigna, y cómo en ese momento Bernardino Rivadavia, ya para el año 24, está logrando cohesionar, sobre todo en la provincia de Buenos Aires, y los problemas que nacen en esa rivalidad entre Bolívar y Rivadavia y las posibilidades en lo que va a ser el futuro de la audiencia de Charcas. Tenemos luego un capítulo de Héctor Strobel que habla sobre la experiencia mexicana en estos mismos años que coincide el final de la independencia peruana, que van del 21 al 23, que es la monarquía del Imperio Mexicano, y luego la creación de la República Federal Mexicana, que va a coincidir también en 1824. El capítulo final de esta segunda sección es de Scott Eastman. Él habla sobre la participación de los Estados Unidos y cómo sus intereses van cambiando entre 1819, en que todavía está interesado en mantener una buena relación con España, la compra de la Florida, pero también su participación con apoyo a piratas y corsarios en esos momentos, y cómo para 1823 la doctrina Monroe de América para los americanos va a cobrar una importancia grande y van a tener una visión diferente sobre la creación de estas nuevas repúblicas. Luego tenemos dos ensayos finales, uno de Pablo Ortenberg sobre centenarios y cómo los centenarios sirven para, tanto en Argentina y Brasil como en Perú y en Chile, para trazar relaciones internacionales. Tiene bastantes imágenes y es bastante interesante poder ver cómo Ayacucho va a significar algo para toda la región. Y finalmente unas reflexiones mías sobre los bicentenarios y qué significa pensar en Ayacucho de esta manera, tanto desde diferentes lugares del Perú como desde todo el continente. Esa es una idea. Me parece que todavía quedan de estos libros para comprar abajo, si es que quieren adquirir uno. Acá tienen a algunos de los autores, y paso rápidamente a darle la palabra a Elizabeth. Pásame el libro, por favor. Gracias. Bueno, muchas gracias. Primero, ya es otra mesa, si están los que estuvieron en la anterior, agradecer al Proyecto Especial Bicentenario por esta posibilidad de estar aquí hablando sobre y presentando un libro que a mí me parece muy importante y significativo para continuar con los debates. Agradecer a la Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga, perdón, que Ayacucho me encanta, como he dicho, pero me ha afectado la garganta, sorry, y a Víctor Arrambide, a Nelson Pereira también por la acogida. Y quiero de manera muy especial, no solamente porque es una gran historiadora la que me convocó, sino también porque es una persona que
dan siempre como mucha posibilidad y oportunidad desde siempre a todos lo que serían los trabajos en los espacios regionales, y es mi amiga, ¿no?, a Natalia Sobrevilla. Quiero agradecerle por esta oportunidad de seguir pensando y repensando lo que sería el 1824 y lo que sería también el estudio o el comportamiento de las regiones, hablando del caso peruano, que están reflejadas en el libro, y de la oportunidad también que me dio a mí de seguir pensando, repensando y replanteándome cosas sobre el espacio norte. De hecho, el título de mi artículo, que es en lo que me voy a centrar en estos minutos rápidamente, es Más allá de Ayacucho, ¿no?, Bolívar y el norte del Perú entre los años 1823, ¿no?, a partir de 1823 hasta 1826, que es cuando termina, vamos a decir, la permanencia de Bolívar aquí en el Perú. Quiero también decir que estoy muy contenta de, además de Natalia, pues compartir mesa con Nelson, con mi amiga Claudia Rosas, ¿no?, todos extraordinarios. En realidad no sé qué hago yo aquí, pero bueno, algo se hará. Respecto al norte y Bolívar, ¿ya? Voy a tratar de ser como de resumir el asunto, partiendo de al menos, por lo menos 3 ideas, no quiero ahondar más. Cuando yo he titulado Más allá de Ayacucho, he querido decir que más allá de la guerra, más allá de los enfrentamientos bélicos, es que tenemos que analizar y seguir pensando los procesos de independencia, porque en 1824 estamos claros que es una fecha fundamental, es una fecha militar, es una fecha de capitulación también, pero puede ser el principio de muchas otras cosas, como podría ser las proclamaciones de independencia de espacios que anteriormente habían estado controlados por el virrey, por poner solamente un ejemplo. Y entonces, centrándome en el norte patriota, siempre se habla del norte patriota como un bloque que proclama su independencia entre los años 1820 y 1821 y poco más, pero resulta que, siguiendo en este caso a Natalia, el norte es bastante más, porque es un espacio que proclama, sí, su independencia, es el primer gran espacio que proclama su independencia entre esos años, pero también es el espacio que se mantiene patriota hasta la batalla de Ayacucho, viendo una Lima que por lo menos en el año 1823, en septiembre de 1821 va a volver a asustarse, ya patriota, porque las fuerzas de Canterac bajan al Callao, se regresan. En el 23 bajan ya a Lima, están unas semanas, ¿no?, se regresan. Y en el 24, por la insubordinación en el Real Felipe, Lima es de nuevo realista, pues miramos al norte como un espacio, como digo, que se ha mantenido patriota. Y aquí viene el asunto, y es que ese norte consigue su independencia, salvo por 2 contrarrevoluciones, o en la sierra de Trujillo y en lo que sería Chachapoyas, pues las consigue sin derramamiento de sangre, las consigue por una especie de consenso, como son las proclamaciones de los cabildos abiertos, y por eso es que también yo hablo de un juego político, juego de poderes políticos, de lo que serían las opciones. También hay coerción por parte de Torre Tagle, ¿no? Todo, bueno, forma parte de esta misma historia, pero como que los actores políticos es muy interesante cómo es que se mantienen a lo largo del tiempo. Y más allá de Ayacucho, Bolívar y el norte, no voy a ahondar más, solamente quiero decir que
Sí es verdad que el norte fue el sostenimiento económico de las campañas siguientes, ¿no? De toda la época, vamos a decir, desde cuando San Martín está en Guaura, desde cuando San Martín es protector y así los siguientes jefes de gobierno. Es un sostenimiento económico, pero además políticamente es importante, porque va a ser del Perú independiente, el primer espacio que prácticamente va a monopolizar la política antes de que se declare la independencia en Lima. Estamos hablando de Trujillo, los primeros meses del año 1821 hasta prácticamente julio de 1821. Y además, y no nos olvidemos, va a ser nombrada capital de la República por el propio Simón Bolívar, cuando Bolívar se tiene que replegar al norte porque Lima ha vuelto a ser realista en el año 1824. Hay un decreto por el que se nombra a Trujillo como capital de la República, mientras Lima esté ocupada, y será capital de la República así el dictador, porque es el título, ¿no?, que le da el Congreso a Simón Bolívar, así el dictador no se encuentre en ella, ¿no? Y ya sabemos que se mueve mucho Bolívar en los distintos cuarteles generales. Entonces va un poco por ahí el asunto de seguir repensando lo que serían las consecuencias también de esa batalla de Ayacucho, de esa capitulación de Ayacucho, y es algo que yo también miro en todos los artículos que están presentes en este libro, y por eso, bueno, como autora quiero decir, Natalia, felicitaciones, ¿verdad?, por la edición y por haber, ¿no?, visto todo el panorama. Se muestra un panorama, creo yo, bastante completo de lo que serían los procesos de independencia. Nada más, muchas gracias. Buenas tardes, un gusto poder estar aquí en esta mesa con colegas y amigos a quienes aprecio muchísimo y que están aportando con sus investigaciones a la comprensión de un proceso tan complejo, contradictorio, con marchas y contramarchas como es la independencia, y acá estamos involucrados en estas lides, ¿no? Y me alegra mucho poder presentar este libro, Ayacucho 1824, el fin del ciclo revolucionario, llevado adelante por Natalia Sobrevilla, porque creo que presentarlo aquí en Ayacucho y poder comentarlo realmente es idóneo, ¿no? El lugar idóneo porque es el lugar donde se dieron los hechos, y más aún gracias a Nelson Pereira, al proyecto Bicentenario, poder presentarlo en la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga. Y paso a comentar, creo que este libro es parte de una producción, como bien decía Natalia, que es de carácter colectivo. Es decir, hablábamos ayer, el primer día que se inauguraban estas importantes sesiones del evento, que hay toda una historiografía que tenemos detrás, pero que también tenemos por delante, ¿no? Y los historiadores e historiadoras estamos convocados en este ejercicio de repensar las independencias, y en ese sentido este libro es un aporte muy importante para pensar la década de 1820 y más precisamente el impacto de la batalla de Ayacucho y lo que tenemos en torno a ella en estos niveles que comentaba ayer, ¿no? Y que también lo ha dicho Elizabeth, regional, nacional, continental, pero también pensarlo en términos mundiales. Y hemos tenido la fortuna que junto con este valioso libro han salido este año 4 libros sobre el tema, incluso uno publicado aquí por Ranulfo Cavero en la misma Universidad de San Cristóbal de Huamanga,
otro que publicamos con Nelson y el fallecido Juan Marchena en editorial Silex Ultramar, y finalmente uno sobre la batalla de Ayacucho, de Justo Cuño en editorial Catarata. Y creo que todas estas aportaciones conforman una masa crítica importante para repensar estos eventos. Incluso han salido 2 dossiers, uno en Revista de Indias, otro en Rúbrica Contemporánea, revista de la Universidad de Barcelona, y tal vez me olvide de algo más. Y también en el Instituto de Estudios Peruanos, pero ese va a salir. Sí, pero no ha salido todavía, pues. Yo estoy hablando de los que han salido y los que he leído. Entonces, bueno, adelantamos la primicia. Entonces, y en estos proyectos hemos trabajado juntos, porque Natalia también escribe en algunos de esos proyectos, Nelson también, y eso expresa este carácter colectivo de la reflexión. Este libro, en la primera parte, donde trata de las guerras de independencia y la campaña final, empieza con un artículo de carácter sobre todo social, pero también político, que es la participación de la población indígena, escrito por Silvia Escanilla, que está trabajando, ha estado investigando en esta línea. Y este es un punto importante porque estas poblaciones en la historiografía reciente están siendo mucho más atendidas, pero como señalaba Juan Marchena en un artículo donde hacía un balance historiográfico sobre el tema, todavía hay mucho por recorrer. Luego, Elizabeth Hernández, que ya presentó su artículo, quería aquí resaltar cómo es muy importante mirar la historia regional y la historia del norte, y creo que ha sido un gran acierto de Natalia incluir esa perspectiva, porque a veces cuando hablamos de la batalla de Ayacucho nos referimos a la zona sur y dejamos de lado lo que está pasando al otro lado del todavía virreinato peruano, que está en ese momento de guerra y de transición. Y en ese sentido ella es conocedora de la figura de José de la Riva Agüero, ha hecho una biografía sobre el personaje y creo que, aparte de sus estudios sobre la región, puede dar muchas luces de esta dinámica que aparece como contradictoria entre lo que está pasando en el norte del Perú en la década del 20 y lo que va ocurriendo en el sur, donde están concentradas las fuerzas realistas. Entonces creo que eso ha sido un gran acierto. Y este trabajo se une al de Gustavo Montoya, que trabaja la etapa bolivariana y que junto con Elizabeth ellos piensan que la postura peruana, digamos, crítica, cuestionadora a la figura de Bolívar en el Perú, porque querían una independencia para los peruanos y dirigida por peruanos, es un gran aporte a la reflexión en este tema. Y Montoya lo que ve es cómo hay en toda la zona andina, de la Sierra Centro, Sur, hasta parte del norte, este corredor republicano, ya no solo con ideas, digamos, independentistas, sino ya en la década del 20, liberales y republicanas. Y cerramos esa parte con el trabajo de Nelson Pereira, que ya tiene en su haber varios artículos sobre la batalla de Ayacucho y que nos dio una excelente explicación en la misma pampa de Ayacucho, donde fue en la batalla el 9 de diciembre de 1824, y creo que es un cierre fundamental porque vamos desde este enfoque regional hacia este enfoque del episodio, ¿no?, en su contexto particular. La segunda parte también me parece muy importante porque este evento tuvo consecuencias continentales y en ese sentido no nos podemos quedar solo en el acontecimiento,
sino verlo en una perspectiva más amplia. Y aquí me parece importante ver cómo el fin del proyecto bolivariano de formar esta gran confederación, luego Federación de los Andes, justamente entra en crisis luego de la victoria de Ayacucho. Y entonces creo que Prado nos pone esto que está pasando en la República de Colombia en contraste con lo que va pasando en el escenario peruano. Seguidamente, Ignacio Zubizarreta, que se ha dedicado a estudiar el tema de las facciones durante la independencia, ve cómo la victoria de Ayacucho tiene una influencia, unos ecos en Buenos Aires en el momento en que ahí se estaba llevando adelante el proyecto con la figura de Rivadavia. Y más interesante aún es el contrapunto que se hace a partir del trabajo de Héctor Strebel con México, porque esa es una conmemoración a veces olvidada, en 1824, ¿no? De imperio a república, y precisamente cuando a este lado se está logrando la victoria final en la Pampa de Ayacucho, ¿qué está ocurriendo en México? En México tenemos también este proceso de la instalación de la República. Entonces creo que ver estos contrapuntos es sumamente interesante, y finalmente Scott Eastman también ve toda la influencia de la doctrina Monroe y de la situación de Estados Unidos en este escenario continental. Ahora, evidentemente que hay muchos más temas que se podrían tratar, pero yo creo que un libro no puede agotar todas las temáticas y abre más bien la posibilidad de seguir estableciendo comparaciones, o más que comparaciones, muchas veces conexiones, ¿no? Que es algo que hemos discutido durante años, ¿no? Con Natalia en un proyecto al que me invitó para participar. Finalmente, la parte 3 incluye, a través del artículo de Pablo Ortenberg, el tema de las conmemoraciones y sobre todo del centenario o de los centenarios, porque la mirada de este trabajo es una mirada que intenta ser continental, no solo peruana, porque a veces nos enfrascamos en solamente el territorio nacional. Y ahí creo que un aporte interesante de Pablo, que también tiene una larga experiencia, porque todos los autores que he mencionado, como bien señalaba Natalia, son investigadores que tienen largo recorrido trabajando los temas que presentan aquí. Y ahí la relación que está trabajando Pablo Ortenberg entre las conmemoraciones del centenario y las relaciones internacionales entre los propios países del continente, pero también con España, va a ser un aporte importante, ¿no? Y para concluir, el epílogo de Natalia es un poco cómo miramos desde el bicentenario de la batalla de Ayacucho, ¿no? Cómo se mira desde aquí con todo el recorrido que ha hecho la historiografía. Entonces, en ese sentido, creo que es un libro de lectura obligada, y solo voy a plantear un aspecto importante. Creo que un último punto, ¿no? Que creo que nos debe llevar a esta reflexión que planteábamos ayer. ¿Hasta qué punto, y creo que en la mesa anterior ya lo mencionabas, ¿no? Y lo decía ayer en el primer día, hasta qué punto 1824 es el cierre de un ciclo revolucionario, ¿no? Eso nos debe llevar a pensar, bueno, ¿hasta qué punto eso cierra todos los procesos revolucionarios de fines del 18 hasta la década del 20, ¿no? ¿Y qué pasa después? Porque en el 24 se consigue la independencia, consolidarla. Obviamente que hay núcleos todavía realistas en el continente, en el Callao mismo, en Chiloé, es decir,
pero es la batalla, digamos, conclusiva de este proceso para el logro de la independencia o la consolidación de la independencia, no solo del Perú, sino del continente, porque estaba claro que sin la independencia de estos territorios no era segura la independencia continental. Pero las revoluciones y las guerras siguen. Entonces, ¿cómo pensamos hacia adelante? Y sabemos que siguen en el 30 y más allá, pero digamos por lo menos hasta el 30, o por lo menos con la fundación de la República de Bolivia en el 25 y lo que va ocurriendo, ¿no? Entonces, esto lo pongo como elemento de reflexión, y un elemento que también quiero traer a colación, que el tema del trienio liberal. Justo en el congreso que terminamos cerrando antes de ayer, reflexionábamos a partir de este libro publicado por Manuel Chust y Ignacio Fernández Sarasola sobre el trienio, cómo el trienio llegaría, en el caso de América, hasta el 24, ¿no? Y creo que ese elemento también tenemos que incorporarlo mucho en la discusión, y claro, en la bibliografía yo creo que habría que incorporar también mucho de esta discusión, pero eso ya, bueno, da para proyectos futuros, porque bueno, no podemos agotar todo, hay que seguir pensando los temas, pero con muchísimo gusto presento el libro dirigido por Natalia, y donde colaboran colegas, amigos de gran calidad intelectual, académica y humana. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Yo solamente quiero mencionar 3 cosas para luego ir a la pausa. En primer lugar, agradecer a Natalia por haberme convocado a participar en esta interesante publicación, Ayacucho 1824, e indicar que Natalia fue muy clara. El artículo tenía que ser lo suficientemente didáctico, lo suficientemente claro para que sea leído y captado por un lector no necesariamente especializado en temas de historia y ciencias sociales. Espero haber cumplido con tal cometido, porque para los historiadores acostumbrados a escribir con nuestro lenguaje técnico y a publicar en revistas especializadas, aunque también los historiadores publicamos a menudo en otras revistas no especializadas, se nos es un poco difícil escribir un texto muy didáctico, muy claro, y especialmente se nos es difícil porque siempre los historiadores tendemos a referenciar absolutamente todo, ¿no? Tal documento que viene de tal archivo que está en legajo, tal idea que está en tal autor, en tal página. Entonces, eso es lo primero que quiero señalar. En segundo lugar, quiero señalar también lo siguiente. Efectivamente, como ha dicho Claudia, este año tenemos ya unas cuántas publicaciones con respecto al ciclo final de la independencia y la batalla de Ayacucho. Ya Claudia ha mencionado varios de los títulos y también las publicaciones que están en camino. Efectivamente, yo coloqué un artículo en este libro de Natalia Sabrovilla, y junto con Claudia además hemos publicado el libro La batalla final por la independencia en editorial Silex Ultramar, que lo vamos a presentar hoy día en horas más tarde. Este artículo que está en el texto y en el libro que tenemos con Claudia también puse un artículo sobre la batalla de Ayacucho. Y en el libro de Ranulfo Cavero también puse otro artículo sobre la batalla de Ayacucho. En el caso del texto de Ranulfo Cavero es un artículo sobre la participación de los guerrilleros campesinos en la batalla, ya que es un artículo inicial no tan bien logrado. Digamos, en pocos meses uno descubre más fuentes a medida que va haciendo trabajo de campo, y esa es la ventaja de la historia, ¿no? Los artículos quedan rápidamente desfasados. En el texto de Natalia tenemos una mirada general de cómo ocurre Ayacucho en esta última etapa de la guerra, las campañas de intermedios, la llegada de Bolívar, la preparación del ejército final, la crisis en el lado realista con la rebelión de Olañeta, las marchas de ambos, Junín, las marchas de ambos ejércitos, finalmente Ayacucho y la capitulación. Entonces, cuando uno observa Ayacucho en un contexto de mediana duración, o sea, es increíble la forma como cambia el escenario después de Ayacucho. Antes de Ayacucho tenemos campañas militares extenuantes, tensas,
que no solamente son demandantes para los ejércitos que están en pugna, sino también para las mismas poblaciones, especialmente para las poblaciones que están en la zona de la campaña, porque tienen que estar brindando constantemente hombres, recursos, vituallamiento, ganado al ejército patriota o al ejército realista, o finalmente ambos ejércitos, en tanto en las semanas previas a Ayacucho ambos ejércitos prácticamente están marchando por los mismos territorios. Pero ocurre Ayacucho, que vendría a ser una suerte de victoria impensable, y las cosas cambian por completo. Al mes siguiente, los oficiales realistas están embarcándose rumbo a la península, y en el Perú prácticamente ha culminado la campaña final, la campaña militar. Bolívar y Sucre dirigen sus esfuerzos hacia Alto Perú, y un poco que empieza el proceso de consolidación del Estado republicano. Consolidación que no es fácil. O sea, en los siguientes años surgen los conflictos en torno, por ejemplo, al proyecto federativo y de constitución vitalicia de Bolívar. Entonces, si uno observa la batalla de Ayacucho en un proceso de mediana duración, se observa con nitidez el cambio. Hace 50 años atrás, la historiografía, muy influenciada por el discurso y por la teoría marxista, señalaba que con Ayacucho no había cambiado absolutamente nada. Pero en cierta medida se observa una transformación, en tanto hay una transformación política y de representación, y ese sería un asunto muy interesante a discutir y a trabajar más adelante, cómo las representaciones y las mentalidades en un tiempo de guerra van cambiando aceleradamente, ¿ya? Ya Nelson Manrique ha teorizado al respecto con sus trabajos sobre la Guerra del Pacífico. Entonces, en la Guerra de la Independencia también hay una suerte de rápida transformación de la representación y de la mentalidad, y eso ayuda a un conjunto de procesos que vienen luego de Ayacucho y en las que participa activamente la población indígena. Entonces, de ahí que trabajar la batalla de Ayacucho resulte bastante interesante, pero decía, en el texto de Natalia ofrezco una mirada precisamente muy diacrónica, de mediana duración sobre la batalla, pero en el texto que hemos publicado con Claudia he profundizado, le he prestado mayor atención a ciertos detalles relacionados con teorías que han renovado los conocimientos de historia militar. La historia social de la guerra de John Keegan y la antropología de la batalla de Stéphane Audin Rousseau. Y este es el tercer y último punto que quiero mencionar. ¿Por qué escribir sobre Ayacucho? Y especialmente con un lenguaje didáctico. ¿Por qué escribir sobre Ayacucho? Hay un montón de trabajos sobre Ayacucho. Las primeras síntesis sobre la batalla de Ayacucho y sobre la campaña final provienen del siglo XIX. Torrente en España y Paz Soldán en Perú, para citar a los autores más importantes. En el siglo XX tenemos una historia militar peruana que trabaja desde el punto de vista de la teoría militar la batalla de Ayacucho, con un enunciado bastante interesante, el general Felipe de la Barra y el general Carlos de Lepiane. Son dos textos clásicos que hoy día ya casi nadie los cita, pero que en su momento fueron muy citados, no solamente por los historiadores, sino incluso por publicaciones periodísticas que ofrecían síntesis de divulgación sobre la batalla de Ayacucho. Y en medio de estos dos siglos y en medio de estos dos grupos de historiadores tenemos pues al anarquista, al aguafiestas, que es Salvador de Madariaga, quien en su famosa biografía sobre Bolívar pone en duda la batalla de Ayacucho y dice que esta es una puesta de escena. Entonces, en este contexto, ¿por qué escribir sobre la batalla de Ayacucho? ¿Cómo trabajar la batalla de Ayacucho desde la historia social de la guerra de John Keegan y desde la antropología de la batalla de Stéphane Audin Rousseau, que son mis preocupaciones contemporáneas? Hay que ver la batalla de Ayacucho en el marco de la cotidianeidad de la guerra. Es decir, ¿cuál es lo cotidiano en una guerra? Nosotros estamos acostumbrados al escuchar la palabra guerra en pensar en las campañas militares, la logística, la táctica, la heroicidad, la valentía del soldado. Pero hay que pensar también en la psicología del soldado, es decir, el soldado puede tener valentía al momento del combate, pero al mismo tiempo tiene temor. En el momento de la batalla, las tropas patriotas están luchando por el ideal de la patria libre, al menos las tropas colombianas, eso más o menos que lo tienen claro, pero al mismo tiempo también los soldados tienen la preocupación de preservar la vida. Y cuando dos fuerzas chocan, y cuando dos batallones de infantería chocan, ahí viene la desesperación, y en un contexto donde tenemos el humo de la pólvora, donde tenemos los ruidos de los cañones y de la fusilería, donde tenemos el griterío, no solamente por la exaltación del combate, sino también por los destrozos que está ocurriendo en el momento de la batalla, entonces el temor
el pánico, la angustia, la necesidad de preservar la vida, inmediatamente se hace presente en el campo de batalla. A esto agréguese la forma como ha sido entrenado el soldado, los recursos militares, el parque de guerra, el armamento, el acceso a los recursos económicos, el acceso a los recursos alimenticios, las campañas, donde están sucediendo las campañas militares en un terreno completamente complejo y complicado como la geografía andina. Eso es extenuante. Y para ejércitos cuya oficialidad es foránea, es necesario contar con el apoyo de los pobladores locales. Sin el apoyo de los pobladores locales, las campañas militares habrían sido imposibles de llevar a cabo y no tendríamos un resultado como el de la batalla de Ayacucho. Entonces, cuando escribí el texto me puse a pensar en eso y ahí tenemos los resultados. Espero haberlo logrado, eso ya se los dejo a vuestro criterio. Simplemente quiero pedirles que leamos el texto y continuemos con este debate, porque el Bicentenario no termina este año. Tenemos todavía para el próximo año y tenemos para el subsiguiente año y así llegaremos hasta el tricentenario. Espero que sea así, porque eso también le da vitalidad a una disciplina histórica que lamentablemente en estos tiempos está en una situación de crisis y necesitamos de esos espacios para salir de la crisis y generar esa conciencia ciudadana tan necesaria para el desarrollo del país. Muchísimas gracias. Quiero terminar solamente con una mención muy especial. Está con nosotros el consejero de la Embajada de España en el Perú, que ha permitido la venida hasta Ayacucho a nuestro congreso de Joseph Scriff, que también está con nosotros. Quiero agradecerle a él de manera muy especial, brindarle un voto de aplausos a él y a Joseph, que hoy día nos acompaña, y también un voto de aplausos a Natalia por esta maravillosa publicación. Natalia ha sacado 2 libros este año, 2 libros, yo apenas puedo sacar 2 artículos. Señor vicerrector, tome nota de eso. Muchas gracias, vamos a la pausa café.